Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os traigo las impresiones de conducción de este Long Range Single Motor Model Year 24. Bueno, empezamos esta prueba de conducción. Además voy a traeros la misma prueba de conducción, las mismas impresiones de conducción, tanto en este Long Range Single Motor Model Year 24 como en el Long Range Dual Motor Performance Model Year 24. El Performance lo he grabado antes, no sé cuál vendrá, qué vídeo vendrá primero, pero bueno, así nos va a valer un poco para comparar los consumos y bueno, el estilo de conducción va a ser más o menos similar. Bueno, aquí como podéis observar estamos en el embalse de Valdepeñas y vamos a ir ya en dirección a Madrid. He tomado algunas fotos y algunos vídeos y nada, vamos a hacer esta prueba con este Long Range Single Motor y os he traído las primeras impresiones. Os dejo aquí el vídeo en la parte superior derecha de la pantalla que grabé cuando estaba en Asturias este mes de agosto, con un Long Range Single Motor con Plus y Pilot y llanta de 20 en color Snow. Este Long Range Single Motor de la unidad que veis en pantalla es un Long Range Single Motor con el Pack Plus y Pack Pilot igualmente, en color Magnesium, con la tapicería de cuero Napa ventilado. Esas son las mayores diferencias, además de las llantas de 19, que en teoría son las más eficientes. Entre las de 19 y las de 20, estas de 19 son las más o las que consideran una mayor eficiencia. Así que también os traeré un vídeo de un viaje entre Madrid y Oviedo, si no os lo he traído ya. Si os lo he traído ya, os lo dejo aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son las diferencias respecto a un Model Year 23 y anteriores. Recordad que yo tuve un Model Year 22, un Long Range Single Motor, color Void, con la tapicería Barley, esa tapicería con Napa ventilado. Y en los Model Year 23 estamos hablando de un motor de 231 caballos alojado en el eje delantero y con 330 Nm de par. Las prestaciones tenían un 0 a 100 en 7,4 segundos y una velocidad máxima limitada a 160 km/h. Pero en estas nuevas versiones Long Range Single Motor Model Year 24, como ya os he traído en varios vídeos, aquí hay bastantes cambios y es que estrenamos nuevos motores y nueva batería. En el caso de esta versión Long Range Single Motor estamos hablando de un nuevo motor de imanes permanentes, totalmente nuevo, desarrollado con Volvo de manera interna, por lo tanto es un motor, insisto, desarrollado para Polestar, con 299 caballos, es decir, pasamos de 231 a 299 caballos y con 490 Nm de par. Por lo tanto, a igualdad de versión, como veis, el incremento de potencia es más que notable y también el incremento de par, porque pasamos de 330 Nm de par a 490, casi 500 Nm de par, que es muchísimo. Así que estamos ya en una versión relativamente de acceso. Sabéis que tenemos el Standard Range Single Motor como modelo de acceso, pero aquí ya estamos hablando de casi 300 caballos. El Standard Range se quedan 272, que no está nada mal tampoco. Y luego, cifras declaradas, tenemos un 0 a 100 en 6,2 segundos, velocidad máxima se incrementa hasta los 205 km/h y una autonomía homologada en el ciclo WLTP, ya sabéis, el ciclo combinado, de 655 kilómetros, que obviamente es un ciclo que es una autonomía que es complicada de obtener si solo vamos a conducir por autopista. De hecho, insisto, os recuerdo el viaje que he hecho a Asturias, porque os sorprenderá también los consumos. Pero bueno, yo por lo que tengo visto, pues estoy obteniendo unos consumos, os hablaré mucho más de los consumos, ¿no? Pero la verdad es que estoy obteniendo unas cifras muy cercanas a las que homologa este Polestar 2 Long Range Single Motor Model Year 24, y eso es muy complicado a veces de obtener, pero la verdad es que notamos un aumento de la eficiencia muy importante en estos nuevos Model Year 24. Por lo que os decía de esos nuevos motores de imanes permanentes, en este caso en el eje trasero, otro de los cambios, y es que hemos pasado de tener motor delantero a un motor
en el eje trasero. ¿Y esto qué añade? Pues tiene varias ventajas. Una, el comportamiento dinámico, porque tenemos ahora una tracción trasera, propulsión trasera. Y luego además, al ser una tracción trasera, ya os he comentado en otros vídeos, que cuando nosotros aceleramos, la transferencia de pesos va hacia atrás. Entonces, la mejora de la tracción y del comportamiento dinámico es bastante importante. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas, a pesar del incremento del par de manera notable, no notamos pérdidas de tracción. Yo he probado este coche incluso mojado y la verdad es que la tracción es muy buena. La puesta a punto que tiene este vehículo en condiciones incluso de baja adherencia está muy bien, y es que la entrega de potencia es muy progresiva. Notamos mucha diferencia con el Orben sin el motor como el Día 23, obviamente, pero la entrega es progresiva. ¿Veis? O sea, al principio va acelerando poco a poco y luego ya da la máxima potencia disponible. Por lo tanto, me parece que es un sistema muy bien puesto a punto. Y luego tiene otra ventaja de haberse movido a la parte trasera, y es que eliminamos esos pequeños parásitos que puede haber cuando aceleramos muy fuerte una tracción delantera con mucho par en el eje delantero, que hace que las ruedas patinen más fácilmente y aparece el denominado torque steering, que al final son imperfecciones en la dirección, que a veces cuando aceleramos en línea recta pues puede tender a girarse un poco el volante en la dirección que no es la dirección recta. Entonces, pues bueno, hace que la conducción sea un poco más, pues no tan precisa, ¿no? Entonces ese efecto se mitiga con esta nueva puesta a punto en el eje trasero, y obviamente ese problema ya no lo tenemos. Bueno, y habiendo hecho esta pequeña introducción de los cambios y de esta nueva versión Orben single motor, con ese nuevo motor y batería, os comento que va a ser un poco la prueba. Vamos a hacer os voy a explicar un poco el comportamiento en carreteras convencionales, como puede ser esta. Además veis este paisaje aquí en Castilla-La Mancha, cerca de Guadalajara. Entonces vamos a empezar con esta parte de carretera, y ahora en un ratito vamos a hacer una prueba de aceleración también para que veáis un poco las prestaciones de este Orben single motor con 299 caballos, con esos declarados 6,2 segundos de 0 a 100. Es una carretera además que no hay nadie, o sea que puedo hacerlo con total seguridad, y además voy a hacerlo en un tramo que tiene buena visibilidad, así que obviamente esto siempre hay que hacerlo con seguridad y obviamente siempre respetando los límites y la seguridad vial. Así que vamos a bajar esta cuestilla y vamos con esa prueba de aceleración. Bueno, no viene nada, así que vamos a hacer esta pequeña prueba. He puesto el medidor de fuerzas G, he puesto el control de estabilidad en modo más deportivo, no viene nada por delante, nada por detrás, así que es seguro hacer esta prueba, así que vamos a hacerla. Pedal de freno a fondo, acelerador a fondo, se carga como veis y vamos allá. Ya estaría 100 km por hora, y la verdad es que se nota esa diferencia de potencia respecto a los 231 caballos y esos 490 Nm de par que tenemos ahora respecto a los 330 que teníamos anteriormente los Orben single motor. La verdad es que además, como os decía, con ese cambio de motor de la parte delantera a la parte trasera ya no tenemos pérdidas de tracción. De todas formas, una tracción delantera en esta situación con 27 grados o con este asfalto ni vamos a tener pérdidas de adherencia, pero sí que es verdad que es mucho más progresivo y las prestaciones pues son mejores, con un 0 a 100 1,2 segundos más rápido que lo que teníamos en los Model Y 23 y anteriores. Bueno, y ahora quería hablaros del One Pedal Drive. Lo he hecho además, me parece, en el mismo tramo que he hecho con el Performance, pero bueno, antes de empezar este tramo de curvas, yo por ejemplo ahora lo tengo desactivado. Aunque tengas el One Pedal Drive desactivado, tú si pisas el freno, hay frenada regenerativa. ¿Cómo lo podemos ver? Porque además fijaros que en el asistente de autonomía, fijaros que si yo levanto, me pondrá 2 kWh más o menos de consumo residual que pueda haber, pero si freno, veis que me aparece menos 15, menos 20, obviamente. Si no hubiese frenada regenerativa aparecería 0, porque no estaría regenerando nada.
Pero bueno, aquí estaríamos con un sistema normal de acelerador y freno convencional, y es un modo que yo cada vez utilizo más con el Bump Pedal Drive en modo off, porque vais a ver, por ejemplo, en este tramo de curvas, que además voy a ir a un ritmo más ágil. Lo que voy a hacer aquí es aprovechar un poco la inercia que coge el coche cuando acelero, para no frenar tanto las curvas, y esto también es más eficiente, dejar llevar un poco el coche. Pero con este tramo de curvas, como os decía, y aquí lo primero que voy a notar es una dirección revisada. No es una dirección que ahora mismo tengo su ajuste más suave, va a poner su ajuste más duro, pero una de las cosas que noto respecto a los Model Year 23 es que el talado de la dirección es un poco más blandito que, por ejemplo, el que tengo yo en mi Dual Motor, pero me parece que también es una dirección más precisa. Obviamente, al no tener ahora motor en esa parte delantera, en estas versiones de un solo motor, se ha tenido que trabajar un poco en esta dirección, obviamente, pero es un vehículo que es una pasada de conducir. Incluso con esta configuración, aunque no sea la versión Performance, y con estas llantas de 19, que os hablaré ahora un poco de ellas, fijaros la estabilidad que tengo. Ahí sí que notamos, por ejemplo, respecto a una versión Performance, que tienen los Sport Contact 6, aquí tenemos unos Michelin Premacy 4, más orientados a la eficiencia, pues obviamente los neumáticos chirrian un poco, pero aún así la estabilidad y la adherencia es muy muy alta. Fijaros que ahora, por ejemplo, he levantado el acelerador y me estoy dejando llevar. ¿Lo veis? Es una manera más eficiente de conducir. Y simplemente hago pequeños toques de acelerador cuando es necesario. Pero lo que os digo, es un coche quizá más preciso, ya tenía un comportamiento dinámico, ya os lo he dicho muchas veces, muy bueno, pero es que ahora es aún mejor. Incluso estas versiones Norben Single Motor, que tenemos esa tracción trasera, pero es más fácil de provocar un poco, obviamente, este eje trasero, porque tenemos ahora la tracción en ese eje trasero, y además estos neumáticos que no tienen tanta adherencia como los Sport Contact 6 que podemos encontrar en las versiones Performance, pues si aquí aceleramos, por ejemplo, ahí lo veis, no se llega a cruzar, obviamente, porque siempre prevalece la seguridad, pero sí que tiene un comportamiento más deportivo. Yo lo he probado también en lluvia, ya os lo he comentado también en Asturias, en el vídeo que grabé en Asturias, y es más divertido. Notas que la trasera es más ligera, insisto, siempre manteniendo los límites de seguridad. Es un coche que es más divertido de conducir, sin duda, de lo que teníamos anteriormente con esas versiones de tracción delantera. Y eso es un plus, una versión, una marca que va orientada al performance, como es esta marca Polestar, en específico con este Polestar 2. Así que comportamiento dinámico muy muy bueno. Otra de las cosas que me gusta mucho también es el tacto de los frenos, por lo que os digo de que la frenada regenerativa y el tacto del disco no se nota esa transición entre frenada regenerativa. Yo no lo noto. Es imposible de atisbar dónde es frenada regenerativa, dónde es disco de freno. Y esto está muy bien conseguido. Esto a muchas marcas les cuesta un poco, pero aquí, en este Polestar 2, está muy muy conseguido. Así que comportamiento dinámico de 10. Pensad que estamos con la configuración en cuanto a dinamismo más básica, quitando el motor, porque tenemos esas llantas 19 pulgadas con unos neumáticos Michelin Premacy 4, como os había dicho, medida 2,45. Son neumáticos que tienen más balón que las llantas de 20, por ejemplo, obviamente. Y ahí tenéis que ver un poco, pues, estética aparte, que preferís mayor quizá eficiencia. Habría que comprobarlo, tendría que comprobar in situ una versión y otra con llanta 19 de 20, cuál es más eficiente. A priori estas de 19 son un poco más eficientes porque también eliminamos algo de peso suspendido en las ruedas, porque obviamente al tener una pulgada menos, pues pesan un poco menos las llantas. Y luego los neumáticos, aquí tenemos Premacy 4 Michelin, y en las llantas de 20, sin ser las Performance, tenemos Premium Contact 6, unos neumáticos que a mí me gustan mucho. Ya he tenido en mi Polestar 2, que tengo ahora, mi Norben Dual Motor Norben Dual Motor a secas, y que tuve mi Norben Single Motor, y son, insisto, unos neumáticos que me gustan mucho. Así que
Obviamente estas llantas aportan un pelín más de confort, sí que notas que el vehículo quizás sea un pelín más confortable. ¿Por qué? Porque tenemos más perfil, tenemos más balón de neumático y es el propio neumático el que va a absorber un poco más las imperfecciones del asfalto. Pero para nada es un vehículo incómodo. Yo tengo las llantas de 20, siempre he tenido llantas de 20 y no es un vehículo incómodo. Sí que es más dinámico, lo notas más firme, pero para nada incómodo y sobre todo ayudado por estos asientos de cuero napa ventilado, que para mí, ya os digo, si compré un Polestar 2 siempre me gusta tener estos asientos de cuero napa, porque aportan un plus de lujo y de confort con esa ventilación de los asientos a la conducción de este Polestar 2. Pero bueno, ahí os comento un poco esa parte dinámica. Aquí también os comento un poco cómo orientaros un poco también en cuanto a las llantas. Y bueno, obviamente, pues si os inclináis por las llantas de 19, pues os ahorráis los 1000 euros que cuestan las de 20. Y siempre es un poco también tema de estética, ¿no? Que llantas os gustan más, si las de 20 o las de 19. Pero bueno, aquí os he hecho una pequeña comparativa y enseñaros un poco el comportamiento dinámico en este tipo de situaciones de conducción más decidida. Consumo, de momento, en toda la prueba que llevo, tanto por autopista, carretera y ciudad, con estos 145 kilómetros que llevo de prueba, llevo un consumo de 17 kWh a los 100. Bajará un poco, porque ahora tenemos que bajar un poco, pero bueno, eso os lo comento en la parte final. Ahora vamos con la parte de autopista. Por cierto, Polestar incorpora esta pequeña gamucita para limpiar la pantalla. Lo que tenemos que hacer es, mantenemos pulsado el botón de Home y ya tenemos el modo limpieza activado. Tenemos la gamucita esta, pues con el detallito del logo de Polestar, y nada, simplemente la limpiamos y ya tenemos una pantalla, volviendo a mantener pulsado aquí, una pantalla libre de huellas. Bueno, y vamos ahora a la autopista. Vamos a hacer una aceleración de 60 a 120, vamos allá. Ya estaría, 120, y como veis, pues bueno, la aceleración es más que suficiente para incorporarnos a la autopista de una manera muy ágil. Insisto que se nota esos 490 Nm de par que tenemos en este modelo. Entonces, os voy a comentar un poco cómo es la circulación por autopista. Por cierto, comentas que lleva un consumo ahora de 15,9 kWh a los 100, y lo que tenemos es un comportamiento muy placentero. Tenemos un silencio de marcha muy alto. Obviamente estamos en un vehículo 100% eléctrico, y también las baterías, pensad que nos aíslan un poco también del asfalto. Entonces tenemos ese centro de gravedad muy bajito, pero a la vez nos aíslan un poco a nivel de ruido y a nivel de sonoridad del propio asfalto. Comentaros también un poco consumos. Fijaros, ahora habremos sostenido a 123 km por hora de un consumo de 15-16 kWh a los 100 en un tramo totalmente llano. Estoy alejado más del vehículo de delante, por lo tanto 14-15 kWh a los 100, que está muy bien. Y prueba de ellos el viaje, insisto, que he hecho a Asturias solo por autopista con este long range single motor, esta misma unidad, obteniendo consumos muy bajitos. De hecho, fijaros, es que estoy incluso bajando el consumo en este tramo de autopista. Siempre aquí en el asistente de autonomía, ya sabéis que nos muestra la autonomía, el historial de consumos entre los últimos 20 kilómetros, con un promedio de 8,2 kWh a los 100, en los últimos 40 de 9,7 kWh a los 100, y en los últimos 100 de 16,1 kWh a los 100. Esto equivale a más de 500 kilómetros de autonomía. Así que, para que os hagáis una idea de lo eficiente que es esta nueva versión, y que se acerca bastante a lo declarado en todo tipo de condiciones. El viaje quizás Asturias lo hice solo por autopista, pero aquí hemos mezclado autopista con bastante tramo de autopista, bastante tramo de carretera y luego también una pequeña parte de ciudad. Por lo tanto, son condiciones mixtas, y como veis el consumo pues es bastante bajo, aunque insisto que luego al final del vídeo os haré un resumen con todo este tema. Pero centrándonos en el tema de autopista, tenemos un coche Compact Pilot. Ya sabéis que el Bliss, que lo vais a ver ahora, no sé si lo podéis observar, vamos a mover un poco la cámara,
si lo podéis observar en el ángulo muerto del espejo, se ilumina esa lucecita que nos indica si viene un vehículo, un ciclista, un motorista, y nos avisa con ese testigo luminoso. Incluso llega, si ponemos el intermitente y adelantamos, incluso nos llega a corregir la dirección para que no impactemos contra el objeto que se esté acercando hacia nosotros. Pues bien, este elemento que os comento ahora es un elemento de serie. El Bliss, el sistema de cámaras de 360, la carga por inducción, entre otros, son elementos, como os digo, que ahora se incorporan de serie. Antes estaban, por ejemplo, en el PackPilot, pero es que ahora el PackPilot incorpora los faros Pixel LED, que antes no estaban disponibles por un tema de semiconductores, y ahora vuelven a estar disponibles. Entonces el PackPilot ahora se compone de esos faros Pixel LED, el control de cruce adaptativo con la función de Pilot Assist, que es esta función que nos permite mantenernos centrados en el propio carril, nos adapta a la velocidad con el vehículo que tenemos de delante y ajusto la distancia con estos botones de aquí, menos distancia, más distancia, y como veis, pues bueno, el sistema es capaz de conducir de manera autónoma, aunque no es lo recomendable siempre con las manos en el volante, pero es un sistema que funciona muy bien y que para mí es el PackPilot, precisamente por este control de cruce adaptativo, es un elemento indispensable en el Polestar 2 si vais a hacer largos trayectos por autopista y os gusta este sistema, obviamente, porque hay gente que no le gusta el control de cruce adaptativo, pero bueno, a mí me gusta mucho. El Pilot Assist no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, también es útil. Oye, si tienes que cambiar una canción y necesitas desviar un momento la atención, no del todo, ya sabéis que siempre es recomendable mirar hacia adelante, pero yo que sé, si tenéis que buscar alguna canción o lo que sea, pues un elemento que aporta seguridad a la conducción. Pero como veis, es todo silencio de marcha en autopista, ayudado también por estos asientos que son comodísimos. Además, el confort de suspensión, dado que tenemos estas llantas de 19 pulgadas, como os decía, absorben un poco más que las llantas de 20 porque tenemos más perfil de neumático, por lo tanto ese neumático absorbe más las imperfecciones del asfalto y lo hace quizá un pelín más cómodo. O sea que si queréis la máxima comodidad, os recomiendo esta llanta de 19 pulgadas, pero insisto, con las llantas de 20 para nada es un vehículo incómodo en el caso de tener tracción versión Lower Range single motor o Standard Range single motor o Lower Range dual motor sin el Bad Performance. Y luego, ¿qué más tenemos? Obviamente no os lo puedo enseñar por un tema de copyright, pero tenemos el Pack Plus, que incorpora, entre otros, pues el techo panorámico y el sistema de sonido Harman Kardon con 13 altavoces y 600 vatios de potencia, que la verdad suena muy muy bien. A mí me encanta ese sonido, este equipo de sonido, y la verdad es que también aporta un plus de confort, ¿no?, a la conducción en largos viajes, por esa experiencia de sonido que tiene, ¿no? Además podemos customizar, si vamos aquí a sonido, pues podemos customizar diferentes parámetros de esa parte acústica del equipo de sonido. Pero bueno, ¿cómo sería mi Polestar 2 ideal? Pues yo me cogería un Lower Range Single Motor, si necesitamos mirar un poco por el precio, obviamente. Me cogería un Lower Range Single Motor, tal cual está, con este color Magnesium, que a mí me encanta, es un color metalizado. Me lo cogería quizá, en mi caso personal, con el PackPilot, pero bueno, si queréis ahorrarlo un poco, podéis ahorrarlo, porque ya os digo que el equipamiento de serie es muy amplio. Ya contamos con asientos calefactables, asientos eléctricos, ese sistema de cámaras 360, el Bliss. Por lo tanto, si el control de cruce adaptativo es prescindible para vosotros, pues podemos dejarlo tal como está. Y tenemos un vehículo muy, muy importante, o sea, un vehículo muy, muy interesante, con un amplio equipamiento de serie. Aquí, respecto al ciclo WLTP que os comentaba antes, el 655 es en el caso más favorable, es decir, en el caso de que el coche no equipe ninguna opción. Aquí, si añadimos el PackPilot y el Pack Plus, pues obviamente esto añade peso, incluso la tapicería me parece que da 1 km por hora, perdón, 1 km menos de autonomía. Entonces, la autonomía de este vehículo se encuentra, el ciclo WLTP se encuentra en torno a 620 kilómetros. Obviamente, como os digo, pues yo que sé, la bomba de calor de Pack Plus pues añade peso, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, insisto que para mí ya el vehículo de serie sería una opción muy muy interesante, y quizá os haga un vídeo pues para orientaros un poco, si estáis pensando en el Polestar 2, pues qué opciones son las más interesantes, para no alargar demasiado este vídeo.
Así que volviendo a centrarnos en este vídeo, en esta prueba de conducción con el Polestar 2 Norben Single Motor Model Year 24, en conducción por autopista sigue siendo un vehículo la mar de confortable. Bueno, ya por Madrid vamos a dar ahora justo a las Cuatro Torres, cerca de Plaza Castilla, y en la parte de ciudad. Y aquí en ciudad sí que suelo conectar el One Pedal Drive. Como veis, simplemente con dosificar el pedal del acelerador puedo acelerar y frenar el vehículo, y además pues esa potencia de frenada pues aprovecha para regenerar las baterías. Llegamos a Madrid con un consumo de 15,8 kWh a los 100, que como os decía son más de 500 kilómetros de autonomía en este uso mixto. Comentaros que la prueba ha sido entre 25 y 32 grados, hace bastante calor para la época del año en la que estamos, aquí en octubre. Y pues nada, con ese característico sonido del intermitente de Polestar, que a mí me gusta mucho. Y por ejemplo, cuando voy por ciudad pues me gusta poner la dirección en suave, que es más ligerita de accionar, no es ultra ligera, pero bueno, veis que con un dedo lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Pero aquí en ciudad la verdad es que es muy cómodo también de funcionar con el Polestar 3. Es un vehículo eléctrico en ciudad, la verdad es que se aprovecha un montón. Es un coche que llama muchísimo la atención. Cada vez que miras en el retrovisor te das cuenta que la gente se gira para mirarlo, también en marcha cuando vamos por autopista. Por lo tanto, tened en cuenta que siempre se os va a fijar mucho la gente en este coche, porque la verdad creo que es un coche muy atractivo. Y nada, por ciudad pues estamos ayudados por esos retrovisores exteriores sin marcos, con una superficie, son más pequeñitos que un retrovisor convencional, pero de superficie de espejo tenemos lo mismo porque son espejos sin marcos. Entonces pues bueno, ganamos ahí esa parte aerodinámica, pero no perdemos en visibilidad. Y luego pues nada, ayudados por todo el sistema multimedia que tenemos aquí. Como veis, pues la verdad es que todo el sistema de Google Maps, tenemos la posibilidad de utilizar Waze, aunque yo aquí todavía no lo he utilizado en esta unidad. Pero tenemos la propia aplicación de Waze para navegar también, si no nos gusta Google Maps. Pero la verdad es que es muy sencillo de utilizar Google Maps. Tenemos la posibilidad de quitar el modo satélite si no nos gusta, si os veáis mejor por ejemplo con esta visualización más convencional de navegador, ¿no? Y nada, la verdad es que lo que os digo, con ese One Pedal Drive simplemente pedal el acelerador y no tenemos que tocar el pedal del freno. Aquí el One Pedal Drive, que respecto a las versiones, ya que estamos haciendo también la comparativa un poco con los Model Year 23, es un poco más suave en su accionamiento que en las unidades Model Year 23. Por ejemplo, mi Dual Motor es más brusco, sin ser brusco, pero comparado con este Model Year 24, empieza como a actuar antes. Aquí es como más progresivo, empieza a frenar. Y otro detalle es que, como veis, no tengo que pisar el pedal del freno. Como veis, el vehículo se detiene por completo. Hay otros vehículos que, aunque tengan One Pedal Drive, no se detiene por completo el vehículo. Aquí sí, aquí se detiene por completo y consigue que al final en ciudad nunca utilicemos el pedal del freno, muy rara vez. Por lo tanto, hace que sea mucho más cómoda la conducción. Y luego, pues como os decía, pues tenemos todo ese sistema de cámaras de 360 que lo podemos activar a baja velocidad, como podéis observar. Si subimos por encima de 20 km por hora pues se desactiva, pero es muy cómodo porque además, como veis, podemos seleccionar qué cámara queremos mostrar. Adelante sigue funcionando un poco más a más velocidad, las demás se desactivan a más velocidad, pero como veis tiene una resolución muy buena. Y lo que os decía también un poco de las llantas, ¿no? Aquí sí que se nota también un poco esa mejora, sobre un pelín mejor las imperfecciones del asfalto con estas llantas de 19 pulgadas. Así que nada, vamos ahora a terminar la prueba y os comento un poco el tema de consumos. Bueno, y ya he terminado la prueba. Como veis, consumo de 15,7 kWh a los 100, ahí tenéis un poco más los consumos. En estos 200 kilómetros, 15,7 kWh a los 100 y 74 km/h
de velocidad media, considerando que hemos andado por Madrid. Aquí veis, pues bueno, un consumo un poco más alto en estos 1200 kilómetros, porque bueno, he hecho un viaje, aparte de Asturias, el viaje de vuelta ha sido a un ritmo bastante ágil, por así decirlo, pero veis que aún así los consumos siguen siendo muy bajitos. Y luego si vamos aquí, pues aquí tenemos los últimos consumos: 15,8 kWh a los 100 en los últimos 100 kilómetros, 15,4 a los últimos 40 y también 15,4 en los últimos 20. Considerando que ha hecho bastante calor, si os fijáis, la parte azulita se corresponde con la parte de la climatización, por lo tanto siempre he ido con el climatizador conectado, a veces en modo eco y ahora, como veis ahora, en modo normal, también junto con la ventilación del asiento. Así que nada, esto ha sido todo en cuanto a esta prueba de este Polestar 2 Northwind Single Motor Model 24. Comentadme en los comentarios qué os ha parecido esta mejora también en la eficiencia con estos nuevos motores, baterías y nuevo equipamiento. Y nada más, si no habéis hecho, suscribiros a este canal, dadle un me gusta si os ha gustado el vídeo y comentadme también ideas de vídeos que queráis ver también del Polestar 2 y de otros modelos de Polestar. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos.